Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre algunas recomendaciones de libros para seguir explorando temas de blockchain, computación cuántica, microservicios y Kubernetes. Si bien es cierto que hoy en día puedes encontrar muchísima información en internet, no hay nada como el contenido de algunos libros muy especializados o que tienen un buen renombre en el mercado. Y me refiero a libros que, por ejemplo, para nuestra área, nuestra industria, siempre podemos acudir a ellos para poder conocer, uno, las bases, las recomendaciones de los autores o de algún especialista y sobre todo las aplicaciones o cómo podemos seguir explorando algún tema en específico. Para este video les traigo unas recomendaciones de algunos libros que sugirió en uno de sus tweets Mark Russinovich, es el CTO de Microsoft Azure, y entonces me pareció bastante interesante porque tiene una serie de libros que recomienda hablando de blockchain, hablando de computación cuántica, hablando de contenedores y microservicios. Entonces me pareció interesante compartirles algunos de esos libros que hace mención, sobre todo porque creo que es interesante estos tres temas que, a pesar de que no necesariamente apliquemos, por ejemplo, el tema de blockchain y computación cuántica, sí podríamos llegar a entender cómo funcionan y cómo es que la tecnología que hay detrás de ella está revolucionando los paradigmas que estamos viviendo en la actualidad. Entonces vamos a empezar y voy a platicarles un poco de los libros, un poco el prefacio o la descripción general que hacen los autores o algún especialista de cada uno de los libros, para que entendamos más o menos qué es lo que va a explicar ese libro, y ya si a ustedes les interesa, pues lo puedan adquirir tanto de forma digital o de forma impresa. El primer libro que nos recomienda Mark Russinovich se llama Mastering Bitcoin Unlocking Digital Cryptocurrencies. Este es un libro que es de la editorial O'Reilly. Entonces estos son bastante populares en internet por las portadas que incluye de ciertos animalitos, y hay muchos memes relacionados con eso. Entonces, ¿cuál es la intención de leer este libro? Como su descripción lo dice, de la parte de la imprenta, este libro está dedicado para la gente que le gusta programar. Si tú puedes usar un lenguaje de programación, este libro te enseñará cómo las monedas criptográficas funcionan, cuál es la tecnología detrás de ellas y cómo funciona el software que administra, digamos, esta tecnología. Los primeros capítulos son también para a la gente que no conoce el concepto de Bitcoin y tampoco sabe programar, pero obviamente se entiende que esto va a ir avanzando conforme vas avanzando en la lectura. Entonces, si estás interesado en conocer el tema de Bitcoin, sobre todo cómo funciona el tema de blockchain, esta base de datos descentralizada, y cómo es que se va actualizando de forma constante sin tener un mínimo de error, o prácticamente sin tener errores en la actualización, y completamente anónima, pero con su libro contable para que todos sepan cuáles han sido las transacciones del mismo. Creo que este libro es una muy buena recomendación. El segundo libro tiene que ver también con blockchain, pero a nivel de Ethereum. Ethereum es de las segundas monedas más utilizadas, a diferencia del Bitcoin. Ofrece otro modelo de negocio diferente, en el cual también es interesante si a ti te interesa cómo funciona todo el tema de blockchain, pero un poco combinado con la parte de negocios y a la vez de código, pues es una opción interesante. Una parte de su prefacio indica que el objetivo del libro es servir como un manual de referencia y como una exploración de cobertura completa de Ethereum. Los primeros dos capítulos ofrecen una introducción suave, adecuada para usuarios novatos, y los ejemplos en estos capítulos pueden ser completados por cualquier persona con un poco de habilidad técnica. Estos dos capítulos le darán un buen conocimiento de los conceptos básicos y le permitirán utilizar las herramientas fundamentales de Ethereum. Entonces, no solamente es conocer cómo funciona, sino también ver cómo se puede utilizar.
cómo puedes utilizar Ethereum, cómo funciona, cómo te puedes conectar, etcétera. Entonces yo creo que es otra recomendación para el tema de blockchain que es importante tomar en cuenta. Si nos pasamos a los libros recomendados por Mark Russinovich para el tema de computación cuántica, estamos ya hablando de un tema bastante complejo que no involucra meramente hablar de bits y bytes, sino que ya es un concepto en el cual quizá no estamos tan acostumbrados. Sin embargo, la computación cuántica es algo que ya está existiendo y creo que es importante conocer, ya sea para presumirle a tus amigos que tienes conocimientos de algo bastante avanzado o simplemente para estar conociendo esta nueva tecnología y cómo se está aplicando actualmente, a pesar de que pareciera que computación cuántica es un tema de aquí a 20, 30, 40 años. El primer libro que nos recomienda es How to Teach Quantum Physics to Your Dog, o cómo enseñarle computación cuántica a tu perro. Este libro creo que es el que más me llamó la atención porque pues yo creo que por el nombre nos trata de dar a entender que nos va a explicar este libro la computación cuántica con palitos y bolitas. Entonces yo creo que es interesante y les voy a leer un poco de la descripción. Lo que dice para este libro es: con gran humor y claridad, Chad Orselt, que es el autor del libro, le explica a Amy, que es su perro, y a los lectores humanos qué es la mecánica cuántica y cómo funciona y por qué, aunque no puedes usarla para atrapar ardillas o comer un bistec, sigue siendo extraño e increíble, importante para todos los perros y humanos. Entonces quizá, como lo dice el título, no es que le enseñes a tu perro mecánica cuántica, pero sí que lo empezamos a digerir con conceptos básicos o con explicaciones de usos comunes para que vamos a entender conceptos más complejos de cómo funciona, cómo se va a aplicar o cómo se está aplicando actualmente. El siguiente libro es de Michael Reimer. Su libro se llama Quantum Physics, What Everyone Needs to Know, o la física cuántica, lo que todos necesitan saber. Este libro, a diferencia del primero del perrito, este sí pareciera un poco más complejo, y no complejo en términos de que no entiendes, sino un poco complejo en que toca temas un poco más avanzados, no con tantos ejemplos sencillos. Entonces lo podemos incluso notar a nivel de la descripción, en donde dice: el libro aborda preguntas tan amplias como el significado del entrelazamiento cuántico y tan específicas y oportunas como la razón por la cual los gobiernos de todo el mundo están gastando miles de millones de dólares en el desarrollo de la investigación en tecnología cuántica. La lista de temas de Reimer es diversa y muestra la amplia gama de preguntas e ideas en las que participa la física cuántica, desde aplicaciones como el cifrado de datos y la computación cuántica hasta principios y conceptos como no localidad cuántica y el principio de incertidumbre de Heisenberg. El concepto de el principio de incertidumbre de Heisenberg es el del que ya hemos hablado quizá en alguna plática social, el tema del gatito en la caja y el veneno y el no saber que si el gato está muerto o vivo, en el cual se explica este tema de la mecánica cuántica, en donde puede haber más de un solo estado. Entonces es importante, yo creo, que conocer un poco de esto. Les digo, esto sí es un poco más avanzado, creo yo, pero bueno, creo que vale la pena si lo que te interesa es conocer un poco más de física, no tanto a nivel de matemáticas, sino a nivel de aplicaciones y de conceptos de cómo se están utilizando en la vida diaria. Los últimos dos libros tienen que ver con el tema de contenedores y microservicios. Cuando hablamos de contenedores no solamente nos referimos a temas de Docker, sino también la administración o la orquestación, por ejemplo con los Kubernetes. Entonces uno de los libros también de O'Reilly, de Kelsey Hightower, es Kubernetes Up and Running, Dive into the Future of Infrastructure, o es cómo usas Kubernetes para poder administrar y orquestar todas tus aplicaciones. Este libro ya es un poco más técnico, obviamente ya no está zafado ni un poco fumado como los de computación cuántica, entonces ya entiendes un poco que aquí la intención es que entiendas cómo se utiliza Kubernetes, cómo los configuras, cómo orquestas y cómo, por ejemplo, lo utilizas para escalar tus aplicaciones, que es uno de los principios por el cual estarías utilizando contenedores y Kubernetes para poder escalar
tus aplicaciones lo más posible para atender diferentes demandas. Y el último libro es Building Microservices, Design and Fine Grained Systems. Este libro de Sam Newman no está todavía lanzado, bueno, se lanza en este año, en octubre del 2019, pero yo creo que es también un libro muy importante que deberíamos tener, sobre todo para conocer las mejores prácticas al momento de construir microservicios. Ya aquí en el canal les presenté un video de cómo funcionan los microservicios y un ejemplo de cómo funcionan, digamos, en la vida real una arquitectura de microservicios. Sin embargo, si ustedes se van a meter mucho más en este tema, o si ya están trabajando con microservicios y les gustaría conocer las mejores prácticas sobre cómo utilizarlos, cómo distribuirlos, cómo separarlos, creo que este libro, cuando salga, pues va a ser una excelente lectura para que lo puedan poner a prueba. Y les digo, estos libros, más allá de que conozcan la base, es para que conozcan las mejores prácticas, las recomendaciones o lo que no deberías estar haciendo para poder implementar este tema, en este caso de microservicios, de la mejor forma. Entonces, esas son algunas recomendaciones de libros de Mark Russinovich. Realmente el tema de los libros no es que busquemos libros como por ejemplo Java para principiantes o PHP para principiantes, sino que este tipo de libros todavía nos ayudan a expandir más nuestro conocimiento, donde encontramos información que no necesariamente la vamos a encontrar tan fácilmente en algún sitio web y que por supuesto obviamente añaden más a nuestra cultura en términos de programación, en términos de tecnología y en términos de utilizar las mejores prácticas en el mercado. Espero les haya gustado este video, no duden en dejarme sus comentarios si a ustedes les llama la atención. Quizá muchos me van a preguntar que estos libros están en inglés y es que la verdad es que sí, no hay como que una comparación entre los libros en inglés con los de español, a menos que los encontremos traducidos. Sin embargo, los invito a conocer estos libros en su idioma natal. Si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse al canal para seguir recibiendo más videos como este. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima. Bye bye.